Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 14 de octubre del año 2024. Aunque parezca mentira, el chavismo no siempre ha hablado mal de España. En contadas ocasiones, es verdad, lo que nos ha llegado del régimen venezolano han sido declaraciones de amor, como por ejemplo la que hizo el dictador Hugo Chávez en octubre de 2006. Era un acto para inaugurar un tramo del metro de Caracas. Y desconozco la razón, pero en ese acto Hugo Chávez dijo públicamente: queremos a España, la de García Lorca, la de Zapatero, la de Raúl Morodo, la España, nuestra madre España. Han pasado 18 años desde aquella declaración de amor de Hugo Chávez y hoy se ha conocido que Raúl Morodo, el que fuera embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Zapatero y persona de la confianza y el cariño de Hugo Chávez, se ha visto obligado a llegar a un acuerdo de conformidad para evitar la cárcel. Esta semana se ha celebrado su juicio en la Audiencia Nacional y, según desvelaba El Mundo, Morodo ha confesado. Ha admitido que cobró de la petrolera PDVSA millones de euros a cambio de asesorías ficticias. A Hugo Chávez le gustaba la España de Morodo, la de Zapatero. Y supongo que a su sucesor, Nicolás Maduro, la España que le gusta es la de Sánchez, Aldama, Koldo y, por supuesto, el actual embajador que acoge en su casa a los hermanos Rodríguez, Delcy incluida, para que amenacen a Edmundo González. Es llamativo porque la Fiscalía Anticorrupción pedía 3 años y medio de cárcel para el embajador Morodo y lo ha dejado en 10 meses de prisión, y para el hijo de Morodo pedían 8 años y medio de cárcel y lo han dejado en 24 meses, lo justito para no entrar en la trena. Y lo más llamativo es que la mujer de Morodo, que también está siendo juzgada, por algún motivo no ha querido pactar y al no haber pactado con la Abogacía del Estado y la Fiscalía van a ir a juicio y piden 8 años y medio de cárcel para ella. Sería llamativo, ¿verdad? Que al final el embajador que enamoró a Hugo Chávez unos meses, el hijo, que es el que aparece en las cuentas en paraísos fiscales, 24 meses, y la madre, 8 años y medio de cárcel. Si no cantas, no entras a la trena. Quizá es lo que le hayan dicho a algunos hoy. ¿No veis cómo lo de Morodo y su hijo se ha quedado en devuelves un poco del dinero y no entras a la cárcel? El caso Morodo, me gustaría aclarar, es un escándalo socialista que no se puede achacar al sanchismo, porque es una trama que nació en el zapaterismo y que, como han visto, ha terminado de esta manera. Pero a cada cual lo suyo. Si es del zapaterismo, es del zapaterismo, y si es del sanchismo, es del sanchismo. En este caso es del zapaterismo, porque además hay que reconocer que a Pedro Sánchez le da como para repartir, porque precisamente lo que no le faltan son escándalos propios. El Confidencial publicó este fin de semana un recuento de todos los casos de corrupción actuales que se amontonan en torno a la figura de una persona llamada Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y hoy, en homenaje a nuestra querida y siempre añorada ya Mayra Gómez Kemp, por 25 pesetas, Esmeralda, nombres de familiares subordinados del Partido Socialista o cargos del gobierno de Pedro Sánchez salpicados por los escándalos que asolan al sanchismo. 1, 2, 3, respondo otra vez. Begoña Gómez.
El hermano David Sánchez. Francina Armengol, presidenta del Congreso. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Salvador Illa, presidente de Cataluña, es ministro de Sanidad. José Luis Ábalos es ministro de Transporte. Jesús Manuel Gómez es subsecretario de Estado de Transportes. Francisco Toledo es presidente de Puertos del Estado. Álvaro Sánchez Manzanares es secretario general de Puertos del Estado. Michó Miranda es jefe de personal de Adif. Isabel Pardo de Vera es presidenta de Adif. Javier Sánchez Fuentefría es director general de Inspección del Ministerio de Transportes. Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura. Alejandro José Cardenal, jefe del Departamento Jurídico de la Diputación de Badajoz. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Taixet Fuentes, sobrino de Tito Berni. Conrado Domínguez es director general canario de Salud. Coldo García, asesor de Ábalos. Su hermano Joseba García. Patricia Uriz, esposa de Coldo. Jessica, no sé qué de Ábalos. Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil destinado a la Embajada de Venezuela. Francisco Bartolomé Flores, el de la compra de votos en 2023, supuestamente número 2 de la lista del PSOE en Mojácar. Cristóbal Vizcaíno, número 5 del PSOE de Mojácar. José Vélez, secretario general del PSOE murciano, procesado por presunta prevaricación y malversación. Miguel Gracia, ahora senador del PSOE, antes presidente de la Diputación de Huesca, imputado por prevaricación. José Cataluña, imputado por el caso Azud. Rafael Rubio, subdelegado del Gobierno de Valencia, cesado también por el caso Azud. José Antonio Rodríguez, número 3 del Ministerio del Interior. A ver, pues venga, vamos a hacer la cuenta. Me sale que hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No está mal, ¿eh? No está mal. Han sido un total de 30 respuestas acertadas, creo haber contado bien, si no que vengan las super tacañonas a corregirme, que suponen, multiplicado por los millones de euros que aparecen en cada supuesta trama de defraudados, un montón de dinero. Y seguro que nos hemos dejado alguno, pero los nervios del directo, lo que era el 1, 2, 3, ¿verdad? Por cierto, el último que hemos dicho, José Antonio Rodríguez, alias Lenin, comisario de confianza de Grande Marlaska y número 3 del Ministerio del Interior, esta mañana se ha sentado ante el juez Ismael Moreno para explicar su papel como interlocutor de Coldo García en el asunto de las mascarillas. Lenin ha confesado al juez que fue él quien contactó con Coldo durante la pandemia para comprar las mascarillas y que tras la llamada el Ministerio de Marlaska adjudicó a la sociedad de Aldama un contrato de 3,5 millones de euros. Lo que no ha contado Lenin es quién le dio la orden de llamar a Coldo. Se lo ha preguntado el juez. ¿Saben lo que ha dicho Lenin? No me acuerdo. Y tampoco se acuerda de quién le pasó el teléfono de Coldo, o quién le dio el nombre de Coldo, o cómo le dio el contacto de Coldo para comprar las mascarillas. Por lo tanto, habrá que esperar a un futuro informe de la UCO para refrescarle la memoria al número 3 de Marlaska, como la UCO se la refrescó hace unos días a Armengol o a Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, que hoy, preguntado por la prensa, ha dicho que se va a negar a dimitir, aunque su nombre aparezca en el informe de la UCO. Eso sí, Ángel Víctor Torres ha recuperado un poquito la memoria. Escuchen. Que yo creía no conocer a este señor, no le ponía cara y terminaba diciendo que en ningún caso, y lo vuelvo a repetir hoy y me ratifico, el presidente de Canarias ordenó contratar o no contratar con una empresa. Yo creía no conocer a este señor. Y luego ha dicho, no, sí, pero sí, estuve en el Parlamento reunido con él. Este lunes ha sido un día muy, muy interesante, en muchos ámbitos, ¿eh? Por ejemplo, la Audiencia Nacional, les estaba hablando de la declaración de Lenin. El juez Ismael Moreno también ha recibido a las autoras del informe de la auditoría que encargó en el mes de febrero el ministro de Transportes actual, Óscar Puente, pero que hasta agosto no la presentó en comisión parlamentaria porque ya decidieron en agosto que era el momento de dejar caer a Ábalos. Las dos inspectoras le han dicho al juez cosas como que no hay constancia documental de que las mascarillas se entregaran a los departamentos
para las que supuestamente se habían adquirido, ni constancia documental de que llegaran las mascarillas a los trabajadores en el ámbito del transporte terrestre y de mercancías, que son los que las necesitaban. Sin embargo, sí existen pruebas de que el material sanitario llegó a Barajas. ¿Y entonces qué pasó con 6 millones de mascarillas adquiridas en el peor momento de la pandemia, que no se sabe dónde acabaron, según las inspectoras, porque no hay constancia de que se entregaran? Más cosas interesantes de hoy. El pasado 16 de julio, las acusaciones populares de la causa Begoña Gómez le pidieron al juez Peinado el libro de visitantes al complejo del Palacio de la Moncloa desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Por qué? Porque Carlos Barrabés reveló que se había reunido con Sánchez en Moncloa. Han pasado 3 meses de la petición y con lo que hemos ido conociendo, sobre todo en las últimas horas, ese registro de visitas a la Moncloa se hace todavía más necesario. El domingo publicaba El Mundo que el rescate de 475 millones de Europa fue el más exprés de todos. Y encima participó el Ministerio de Presidencia. ¿Cómo? ¿En un rescate de una aerolínea? ¿Participando el Ministerio de Presidencia? Hubo informes de la UCO que dicen que participó el presidente del gobierno, la vicepresidenta económica Calviño, el exministro Ábalos y Aldama, las reuniones. Pero publica El Mundo que también estuvo presente un vocal del Ministerio de Presidencia. Algo que en los otros 30 rescates, 30 hoy es el número del día, 30 rescates que gestionó la SEPI no sucedió, solo en el caso de Air Europa y Duro Felguera. Arrea, los 2 primeros clientes de Aldama. ¿Se acuerdan que en el informe de la UCO hay una frase que dice Ábalos al presidente, que viene del sí? Como ya arreglamos lo de Duro Felguera. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. Bueno, el rescate de Europa les he dicho que fue el más exprés de todos. Se cerró en 70 días. Cuando el resto se cerraba en 355 días. El plazo para que los asesores financieros de la SEPI dijeran que sí fue de 20 días, cuando en el resto la media era de 158 días. 475 millones de rescate, pero hoy sabemos que se troceó el rescate para no superar los 250 millones que obligaría a haber notificado la maniobra a la Comisión Europea para que la Comisión dijera si estaba todo correcto. Así que rescate de una aerolínea con el Ministerio de la Presidencia, préstamo troceado, trámite express. ¿Saben quién aparece hoy en la prensa que también se paseaba por la Moncloa como miembro VIP? Víctor de Aldama. Y aquí tengo que hacerles una aclaración. Esto no aparece en el informe de la UCO. Lo que les acabo de contar aparece en los informes de la UCO. Lo que les voy a contar es un confidente, comisionista, que ha hablado en El Español y que ha dicho que el propio Aldama iba presumiendo por ahí de su gran relación con Pedro Sánchez, ministros y asesores, y de su vínculo con el gobierno posteriormente a la destitución de Ábalos como ministro. Él ha dicho que Aldama siguió yendo a la Moncloa hasta poco antes de ser detenido en el mes de febrero de este año 2024. De hecho, dice que miren las cámaras de Moncloa, retando para dar garantía a su testimonio. Esto lo dice un confidente. No sabemos si habrá una declaración de este señor ante el juez, lo que le daría más credibilidad. Pero claro, de las cámaras que pide un confidente que tuvo tratos con Aldama en la Moncloa, la revisión de las cámaras, a las de Ferraz también,
porque hoy se ha hablado mucho de que el PP ha solicitado al PSOE aportar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el registro de visitas a la sede del PSOE para saber si es verdad que Aldama también se paseaba por allí cuando le daba la gana, como en el Ministerio de Transportes. El PSOE ha dicho a través de una nota que firma Cristina Narbona que en base a la Ley de Protección de Datos, los datos son recabados digitalmente, registrados automáticamente y suprimidos en el plazo de 30 días. Hoy el 30 es nuestro número. Pero claro, si The Objective publica el testimonio de un socio de Aldama que asegura haber entregado 2 bolsas con 90.000 euros en octubre de 2020 en Ferraz, y si el confidente de Aldama que ha hablado con El Español dice que el comisionista le confesó que Koldo y él recibieron 500.000 euros en una bolsa por el rescate de Air Europa, que fueron 3 entregas en efectivo en una vivienda a las afueras de Madrid, y que Aldama no solo calpaba a sus anchas por el Ministerio de Transportes, según confirmó Pardo de Vera, si Aldama no solo era colaborador en la Jefatura de Información de la Guardia Civil, según el informe de la UCO, si ahora parece que Aldama se paseaba supuestamente, ojo, lo dice un confidente, por Moncloa, si Aldama, lo dijo la UCO, estuvo en Barajas en la noche del Elsi, si Aldama estaba en todos sitios, pues el Partido Socialista a lo mejor tendría que haber dado hoy una respuesta quizá más contundente en este sentido para desmentir estas informaciones. Pero, ¿qué ha hecho el Partido Socialista? Pues miren, ahora se lo voy a contar. Antes déjenme que les diga una cosa. Ojo a la trama de los 182 millones defraudados a Hacienda en el IVA, por la que han detenido y ahora mismo está en prisión Víctor de Aldama. Ojo, porque dicen que es la que realmente preocupa en Moncloa. Saben ustedes que para que pudiera haber este fraude, alguien le tuvo que dar licencia a una empresa de hidrocarburos. ¿Quién la dio? El Ministerio de Industria. ¿De qué gobierno? Del de Pedro Sánchez. Hoy cuenta El Español que Aldama y el socio en esta trama del Fuel, Claudio Rivas Ruiz Capillas, blanqueaban el dinero enviándolo a 3 empresas creadas en Elvas, Portugal. Sí, es donde el hermano de Pedro Sánchez. Casualidad. El dinero dormía durante unas horas en cuentas de las sociedades pantalla y en el mismo día se lo traían de vuelta a España, pero a diferentes sociedades respecto a la sociedad inicial. Y a todo lo que les acabamos de contar, ¿necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. Lalo, carnicerías y charcuterías. Lalo, las mejores carnicerías y charcuterías de Madrid. Especialidad en ternera, cordero lechal de Riaza, jamones y embutidos ibéricos. 6 establecimientos y servicio a domicilio. Lalo, calidad y cercanía. Lalo. Carniceríaslalo.com. por si el día no fuera interesante, sumen otras 2 cosas más. El PP ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, en lo que ya llaman la trama Sánchez, y la Fiscalía, en otra decisión que no tiene nada que ver, se ha opuesto a admitir la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene encima de la mesa 3 querellas contra el juez instructor. La semana pasada rechazó una, la de Máximo Pradera, porque no tenía fundamento jurídico. Hoy han rechazado otra porque no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite, la que había presentado el abogado de Begoña Gómez, y solo queda la que la Abogacía del Estado le hizo a Pedro Sánchez contra Peinado, y cuya resolución conoceremos en breve. Bueno, pues después de todo esto que les acabamos de contar como aperitivo de la reacción del sanchismo a estas informaciones, Esther Peña ha hecho hoy en rueda de prensa lo que se conoce como un pilar alegría. Es decir,
una portavoz del PSOE quemándose políticamente a lo bonzo y perdiendo la credibilidad, mucha o poca, que le quedara a cambio de tratar de salvar durante unas horas al número uno. Si la rueda de prensa de Pilar Alegría el martes pasado fue tan bochornosa que hasta El País dijo que había tergiversado la realidad, lo de Esther Peña hoy, sinceramente, a esta hora del día, todavía no sé cómo calificarlo. Esther Peña ha salido a las 12:30 del mediodía. Antes que ella lo han hecho los ministros Óscar Puente y Óscar López y las ministras Pilar Alegría e Isabel Rodríguez. Y todos, una vez más, han vuelto a repetir el argumentario que llevaban escrito. Me resulta escandaloso ver a la señora Gamarra anunciando una querella por financiación ilegal en la sede de Génova. Yo creo que es un monumento a la desfachatez. Quiero recordar que tienen 30 casos por corrupción abiertos a día de hoy. Y hay un Partido Popular que está redactando una querella en una sede comprada con dinero negro. A un PP que todavía hoy, su máximo dirigente, el señor Feijóo, se sienta en un despacho pagado con dinero negro. La verdad es que no deja de ser curioso, ¿no? Que el Partido Popular esté todo el día reunido, por cierto, en una sede que está pagada con dinero negro, dando una rueda de prensa, hablando de corrupción. Podrían haber dedicado, ¿no?, la mañana a hablar cómo afrontan estos casi 30 juicios que tienen pendientes los próximos años el Partido Popular en materia de corrupción. Bueno, pues a los ministros les han escrito un argumentario de los... ¿cuántos? 30 casos del PP. El 30 hoy es nuestro número. Para no tener que dar explicaciones de los 30 familiares y cargos de Pedro Sánchez cercados por los escándalos que aparecen en la prensa. O para no tener que dar explicaciones de los 30 días que llevan sin dar los papeles. Pero, fíjense, ni Óscar Puente, ni Óscar López, ni Pilar Alegría, ni Isabel Rodríguez, hay que esforzarse más, muchachos, porque los nuevos vienen apretando duro. Esther Peña, portavoz de la Ejecutiva Socialista, ha llevado la defensa del sanchismo a un escenario, a una pantalla más del juego. Se lo ha pasado. Escuchen cómo iniciaba la rueda de prensa en Ferraz, nada más situarse en el atril, colocar sus papeles y mirando a la prensa. Bueno, espero que hoy estéis cómodos. Vamos a compartir un ratito. Que el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. ¿Estáis cómodos? Vamos a estar un ratito. ¿Y por qué ha dicho lo de estar un ratito? Pues porque la portavoz socialista ha estado durante los 6 primeros minutos, dirán ustedes, ¿dando explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan ahora a su partido? No. Enumerando uno a uno los 30 casos de supuesta corrupción del Partido Popular desde los años... Alberto González Amador, juzgado de instrucción número 19, en instrucción. Caso Neverland, juzgado de instrucción número 6, Navalcarnero. Ana Millán, vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Madrid, en instrucción. Filtración Alcalá de Henares, juzgado de instrucción número 2 de Alcalá de Henares. Judith Piqué, alcaldesa de Alcalá de Henares, en instrucción. Guerra sucia a Podemos, juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Francisco Martínez, exsecretario de Estado del Gobierno de Rajoy, en instrucción. Kitchen, PP, Tándem, Bárcenas, pieza separada número 7 en la Audiencia Nacional, Villarejo, Jorge Fernández Díaz. Concretamente, 5 minutos y 47 segundos de corte que tenemos de Esther Peña diciendo... ¿Sí? ¿Sigue? Alcalde de Arganda, Pablo Crispo Correa. Tranquilo, Isaac. Cuando Isaac ha visto que el corte duraba 5 minutos y 47 segundos, casi presenta su dimisión porque dice, en radio no podemos meter esto. No te preocupes, la gente lo va escuchando mientras yo hablo. Casi 6 minutos leyendo un listado de casos de corrupción del PP o incluso de no corrupción del PP, porque como dice, algunos en instrucción, otros tal, lo de Podemos, la policía patriótica. Pero ¿saben lo mejor de todo? Que cuando ha terminado de hacer esto, pendiente de juicio.
Púnica, pieza 6, Cofelia, Audiencia Nacional, exalcaldes de Almendralejo, Brunete, La portavoz Casacubelos, socialista le ha dicho a los españoles esto. Pieza separada 7, Waiter Music, Audiencia Nacional. Me consta que la ciudadanía está harta del y tú más, pero es que esto es la noche y el día. 6 minutos del y tú más al PP y al terminar dice, me consta que la ciudadanía está harta del y tú más. Pero si estaba harta del y tú más, ¿por qué hemos seguido con el y tú más? No puede Feijóo mirar para otro lado, mientras su hermana, su prima, su cuñado han acampado por la Xunta de Galicia como por su casa, recibiendo supuestamente ingentes contratos pagados por todos los gallegos y gallegas. Debe contarnos el señor Feijóo si estaba presente en los consejos de gobierno que aprobaban todos esos contratos, si conocía que se estaban troceando de forma fraudulenta para beneficiar a sus familiares, si tenía constancia de que a su prima se le otorgaban contratos públicos. Hombre, que hable Esther Peña de los familiares de Feijóo cuando se está investigando y está imputada la mujer del presidente del gobierno y está investigado e imputado el hermano del presidente del gobierno, que hable Esther Peña de los parientes que han campado a sus anchas por la Xunta, cuando de lo que se está hablando hoy es de si Aldama campaba por Moncloa y por Ferraz, igual que campaba por el Ministerio de Transportes o por la Guardia Civil. Que Esther Peña hable de trocear contratos el día en el que se ha conocido que el gobierno troceó en dos un préstamo de 400 y pico millones a Europa para no tener que notificarlo a la Comisión Europea. Que hable Esther Peña de si Feijóo estaba presente en los consejos de gobierno, cuando se sabe que Sánchez no se inhibió en los consejos de ministros de los que han salido las informaciones que se están investigando. Pero es que ha habido más. El Partido Popular acude a los juzgados con un recorte de prensa sabiendo que la jurisprudencia de este país no permite iniciar causas de esa manera. O sea, que acusa al PP de acudir a los juzgados con recortes de prensa, despreciando la información que publican los medios de comunicación y a reglón seguido, ¿saben lo que dice? Los medios son importantes, fundamentales para preservar nuestra democracia, porque además fue en los medios donde a ustedes, donde al Partido Popular le explotó el caso de los sobresueldos y donde apareció esa libretita de Luis Bárcenas en las que salía el desconocido M. Rajoy, esa persona anónima que la justicia fue incapaz de identificar. Es en los medios donde estamos viendo también los troceos de contratos y la concesión de concursos Pero vamos públicos. a ver, o los medios están muy bien porque publican cosas veraces que luego la justicia no es capaz de condenar, o los medios están muy mal y solo sirven para hacer recortes de prensa que no hay que llevar a los juzgados. Y todo esto lo ha dicho Esther Peña en su exposición inicial. No ha sido en la, digamos, rueda de prensa con preguntas. No, en la exposición inicial, los 6 minutos de casos del PP y luego todas estas incongruencias e incoherencias. Y entonces ha llegado el turno de las preguntas. Por favor, Isaac, recordemos a los oyentes cómo ha empezado Esther Peña la rueda de prensa. Bueno, espero que hoy estéis cómodos. Vamos a compartir un ratito. Pues saben a la que le ha empezado la incomodidad a Esther Peña. Cuando los periodistas han hecho preguntas, pero no sobre la Púnica o la Policía Patriótica o Bárcenas, sino sobre las bolsas de Ferraz. Sobre la información a la que usted hacía referencia, como un recorte de prensa, declaraciones de un anónimo, que suponen las reuniones, o al menos que venían empresarios a Ferraz con bolsas con dinero para entregar ese dinero aquí, me gustaría saber si ustedes tienen alguna información, si han podido mirar, por ejemplo, el registro de entradas de esos días y confirmar, si nos puede confirmar o desmentir aquí, que esas visitas nunca se han producido. Y luego hay otra información de este fin de semana de los compañeros del País que alertaba sobre que en su día José Luis Ábalos presentaba al partido gastos desmedidos y en concreto se
dice, entre comillas, que en la gerencia flipaban con los gastos que se intentaban trasladar. También le pregunto por lo mismo. No sé si el partido ha hecho algún tipo de gestión, de auditoría, en controlar que esos gastos desmedidos eran tales y no estaban justificados. Y si esta fue una de las razones por las que Pedro Sánchez decidió que José Luis Ábalos no continuara como secretario de organización del Partido Socialista. La renovación que realizó nuestro presidente del Gobierno, tanto en la conformación del Gobierno como en las estructuras propias del partido, se dieron a la vez y no afectaron solo al señor Ábalos. Más allá de eso, yo sí que leyendo alguna de las noticias o incluso de los autos, lo que me he dado cuenta es, permitidme que les diga, que he visto mucho fantasma, ¿no? Fantasma que presumía de relaciones que no tenía, de hablar con gente que en no ocasiones hablaba. veo fantasmas, Esther Peña. Ve fantasmas y los periodistas lo que han visto es evasivas y por eso han repreguntado. Yo quería que también nos concretase un poco la pregunta que le hacía Ainhoa sobre si ustedes eran conscientes de esos gastos desmedidos que pasaba José Luis Ábalos en Ferraz, si efectivamente en gerencia flipaban o no con ese tipo de gastos, si se va a hacer una auditoría, en fin. Y luego, dado que usted ha comentado una frase que es verdad que ciertamente se hizo muy conocida con Ana Mato y el Jaguar, que aparecía en el jardín, yo quería preguntarle si ustedes, ¿cómo es posible que nadie supiera lo que hacía José Luis Ábalos cuando era ministro y secretario de organización? Porque no era una persona, digamos, irrelevante en la estructura del partido y del gobierno. Era la mano derecha del presidente. ¿Cómo es posible que nadie viera qué movimientos hacía, tanto en su vida privada como en la gestión del ministerio? No tenemos nada que decir sobre ese tipo de apreciaciones y adjetivos que se dan a los gastos que realizaba en este caso esa persona como miembro de nuestra Ejecutiva Federal dentro de la absoluta normalidad. Yo vuelvo a repetir, el Partido Socialista y este Gobierno de España en este caso, en cuanto conoce, actúa. Somos un gobierno limpio, somos un partido limpio y exigiremos responsabilidades, caiga quien caiga y que pague quien tenga que pagar. En ese momento alguien en Ferraz ha decidido que había que cortar la rueda de prensa de Esther Peña. Las ruedas de prensa en Ferraz duran un poquito más que las de la Moncloa. Hoy han durado menos. A la tercera pregunta han dicho, corta, corta, que aquí más que a churruscado huele a quemado. Y hay que sacar a la portavoz del horno. Segundo fusible que salta para que el cortocircuito de la corrupción no llegue a la Moncloa. Y lo malo es que a Sánchez se le van gastando los fusibles y también el argumentario. Así que nuestro presidente o regenera pronto la democracia a su gusto o alguien se va a acercar a la Moncloa y le va a decir aquello de campana y se acabó. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.